de Latino Evening Show, como es costumbre, de este lado, Sandrita. Como es de costumbre. Hola, ¿cómo están? Aplausos para Sandrita. Y de este lado, el latoso de mí, o sea, Nayo. Y pues bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, ocupadito, porque ya fueron varias fiestas de Halloween, eventos, etcétera, etcétera, que tienen que ver con esto. En esta semana vamos a estar platicando de Halloween, ya de dónde viene, porque todavía hay mucha gente que se pregunta un poquito de dónde viene el Halloween, qué significa. Y hay diferentes historias, ¿no? Bueno, hay una oficial que mucha gente ya conoce, no y hay otras que son no oficiales, pero ya les estaremos platicando de eso en los próximos días. Mientras tanto, les platicamos que el día de hoy vamos a estar platicando de algunas noticias, y demás. Los eventos los dejamos para el jueves, ¿verdad, Sandrita? Regáñame, porque no, yo lo miré, ya lo regañé con los ojos. Exacto, ¿sabes qué? Es que uno empieza y ya quiere que se acabe la semana. Ya sé. Quiere que se acabe la semana, pero bueno. Entonces esta semana vienen todos algunos eventos también de Halloween todavía. Y también el fin de semana va a haber algunos de el Día de Muertos, que es una celebración muy mexicana, muy especial, muy colorida, y que va a haber algunas cosas aquí en el montón. Así que de eso les vamos a estar platicando también en la semana, para que estén al pendiente de todo eso. Mientras tanto, vamos a dejar nuestro hashtag de la semana, aprovechando que es Halloween, Día de Muertos y demás. Y el hashtag dice así: ¿qué harías si te dijeran que solamente te quedan 5 minutos de vida? 5 minutos de vida es todo lo que te queda. ¿Qué estarías haciendo, Sandrita? ¿O qué harías si te quedaran 5 minutos de vida? Me la puso difícil, no sé qué haría en 5 minutos de vida, no sé. ¿Sabes yo lo que haría? ¿Qué? Lo que estoy haciendo en este momento, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar el último minuto, el último silbatazo del partido. No sabemos cuándo va a llegar, y sin embargo pues tenemos que disfrutar y aprender a vivir la vida como va, como viene. Exacto. Y no pensar en dejar de hacer. Por eso es importante que aprovechen los momentos de hacer y de decir las cosas cuando pueden, y no, le debí de haber dicho. No, díselo en el momento, díselo cuando realmente puedes decírselo, y no solamente cuando me quedo... Estoy. Díselo desde el momento que sea. Pero bueno, vamos a empezar a platicar de algunas noticias. Por ejemplo, rápidamente nada más platicar, cerrar con eso que fue las elecciones aquí en Canadá. En donde, por cierto, bueno, como ya sabemos, en el gobierno, como primer ministro, fue reelegido Justin Trudeau. Pero sin embargo no tiene un gobierno de mayoría. Tiene mucha oposición por parte del partido de conservadores, o los conservadores en este caso. Pero también algo importante en estas votaciones es que el bloque de Quebecois, o el bloque de Quebec, también triplicó su número de posiciones dentro del Parlamento. Entonces, eso también es importante, porque digamos que ya empieza a haber un equilibrio un poquito más en ciertos escalafones, ¿no? Entonces, y además que el bloque Quebecois siempre ha sido más fuerte, pues, como lo dice, en Quebec, ¿no? Pero ya en general, ahorita ya está cogiendo fuerza, que al final era un partido muy pequeño. Muy pequeño, exactamente. Y ahorita en este momento ya están, los partidos pequeños están cogiendo fuerza. Exactamente. Pero bueno, eso es para cerrar un poquito sobre lo que fueron las elecciones aquí en Canadá, porque obviamente es un tema que es importante mencionar. Otra de las cosas también importantes de mencionar es que, bueno, dentro de todas estas historias que ha habido ahora con lo que fue la legalización de la marihuana, y que la gente ya no fuma, y que empiezan a usar estos famosos Viper, que son como para jalar nada más como vapor de agua, ¿no? Que es, pero para simular que está... para tener la misma sensación. Pero muchos de ellos sí le ponen esencia o sabores, o etcétera, etcétera. Entonces, según algunos reportes, ya se presentó el primer caso en Ontario de un joven que fue hospitalizado como resultado de una presunta enfermedad relacionada con este vapeo. Es decir, que esta persona que usaba su Viper diario ya sufrió consecuencias. Entonces ya fue hospitalizado según los reportes que tenemos aquí, y eso es en la unidad de salud de Middlesex en Londres, en Ontario. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Este joven fue internado en cuidados intensivos. Y pues bueno, para todas aquellas personas que usan este cigarrillo electrónico, pues también decirles que tengan cuidado, porque al final y al cabo, dependiendo, como te digo, ¿no? Hay gente que le pone diferentes esencias, diferentes cosas para seguir sintiendo la misma sensación, o inclusive por ejemplo la nicotina, etcétera, etcétera, pues también sigues, al final y al cabo sigues aspirándolo, ¿no? Entonces pues tengan cuidado con eso. Idea, ¿no? O sea, creo que para eso
inventaron estos cigarrillos para que las personas que no pueden dejar este vicio de cigarro, tratar de otra forma, pero si también producen alguna enfermedad ya. Así es. Entonces, pues bueno, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque la realidad es que, bueno, no podemos confirmar al 100% este caso, porque bueno, sabes que muchas de las noticias a veces que circulan en diferentes medios no se pueden asegurar al 100% hasta que no podemos tener el reporte médico, ¿no? Pero eso es algo que se ha reportado por parte de algunas autoridades y algunos medios allá en Ontario, así que pues bueno, vamos a tratar de investigar un poquito más y buscar la realidad de esta noticia. Pero por lo pronto, estos son los reportes que han surgido a través de este vapeo, como se le conoce, y pues bueno, entonces ya saben, si ustedes usan un cigarrillo electrónico o utilizan esto, mucho cuidado. También pues vayan midiendo el uso a este tipo de artefactos. Sí, ya el chicle, o hay diferentes formas para dejar el cigarrillo, ¿no? Pues, aunque es muy difícil para muchos, pero se puede hacer, con voluntad se puede hacer. Es correcto. Así que vamos a pasar a otras noticias, entre las que tenemos... Las noticias, estas noticias son de Alberta y de Edmonton, que son, una de las noticias es una escuela de Edmonton se muda al sistema de lotería para inscribirse. La Asociación de Maestros de Alberta están pidiendo la contratación de 2,000 maestros más en el presupuesto provincial. Se produce cuando una escuela de Edmonton se ha visto obligada a adoptar el sistema de lotería. O sea que, ¿quién lo cree? Aquí en Canadá... Es que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que de repente hay escuelas que tienen una cierta capacidad. Para las personas que de repente dijeron, ¿y cómo adoptan el sistema de lotería? ¿Qué se refieren con eso? Pues se refiere justamente a que muchos de nosotros a veces queremos inscribir a nuestros hijos en la escuela más cercana, o en la que les gusta, en la que están los amiguitos, e inclusive en la que están los hermanos muchas veces, ¿no? Pero, sin embargo, esas escuelas están siendo rebasadas en la población estudiantil, es decir, hay más estudiantes que capacidad en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas escuelas que están entrando o que van a entrar a este sistema, lo que está pasando es que ellos van a permitir o le van a dar prioridad primero a los niños que ya tengan hermanos dentro de esa escuela. Sí. 2, a los niños que viven dentro de la zona más cercana a la escuela. Y tercero, los que no lograron o están fuera de esos criterios, pero quedan pocos lugares y más niños, lo que van a hacer es pues sortear, y pues tal vez al niño a uno de esos niños no le tocará esa escuela, tendrá que irse a otra escuela en donde sí haya cupo. Entonces a eso se refiere este sistema de lotería, que obviamente sabemos que aquí en Canadá muchos papás van a protestar y van a protestar muchísimo. Exactamente, porque todos siempre buscan el área cerca, como dices tú, donde estudiaron los hermanitos, pero esperemos que en este cambio o este nuevo gobierno o el que está funcionando en este momento, el presupuesto aumente para contratar más profesores. Pero es que tampoco se trata nada más de contratar más maestros, porque en sí, por ejemplo, hay muchos salones que ya tienen 30 y tantos niños, o sea... A eso va la otra noticia. Hablando de maestros, exactamente, hablando de maestros, aquí hay uno que le ha tocado trabajar en un salón de clases, y entonces de repente, si tienes por ejemplo, donde yo he dado clases, sí me tocó el salones de 16, 14, hasta 12 niños me llegaron a tocar mis clases. Pero cuando nos juntaban clases, de repente ya tener 30 y tantos niños, yo cuando me ponía a pensar en mis colegas, en mis compañeros, que ellos sí tenían clases de 30 y tantos niños, de repente me ponía a pensar así de, oh Dios mío. Porque la verdad es que es muy complicado. Aparte es muy complicado porque el nivel de aprendizaje de los niños, o sea, mientras tienes al niño que ya terminó, tienes al niño que apenas va a la mitad y tienes al niño que no sabe o que está empezando, y entonces tratar de equilibrar y nivelar todo eso es muy complicado cuando tienes a tantos niños. Entonces la siguiente noticia va respecto a eso, ¿verdad? Exactamente, eso es la siguiente noticia, que dice que el gobierno de Alberta busca cambiar las tácticas para abordar el tamaño de las clases, o sea, como tú dices, la cantidad de niños. El gobierno provincial está buscando cambiar la forma en que trata de reducir el tamaño de las clases grandes en las escuelas de Alberta. Como dice, el enfoque actual no está funcionando, o sea... Exactamente. Lo que tú estás diciendo. Es que sabes que no por tener más niños significa que les vas a dar mejor educación, significa que los tienes ahí, pero no significa que les vas a estar dando lo mejor en educación. Entonces, en este aspecto creo que sí es importante que no solamente, y no se trata nada más de decir, vamos a bajar el número de clases.
a lo mejor si hubiera dos maestros, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que por ejemplo aquí en Canadá muchas veces lo que yo tengo entendido y lo que me ha tocado vivir por algunas experiencias que ya he tenido aquí en Canadá, es que en los salones de clases está el maestro principal y tiene asistentes educativos. Estos asistentes educativos muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente, ¿cómo te lo explico? No aportan o no ayudan lo suficiente en clase, o sea, están ahí para lo que les pide el maestro que le ayuden a hacer, pero no están para ellos mismos hacer o dar como aportar más a la clase, ¿sí me entiendes? Entonces pues nada más es como si tuvieras a 3 niños y 2 personas a las que les tienes que decir ayúdame a hacer esto, ayúdame con esto, pero que no tienen el conocimiento o todo el background o todo el conocimiento previo para poder ellos mismos dar una explicación, ayudarle a los niños a desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que es lo que llega a pasar, no solamente aquí en Canadá, pasa en muchas partes del mundo. En México, por ejemplo, hay salones en donde son 30 y tantos niños, me imagino que en Colombia debe ser igual. No sé, ustedes amigos de donde nos estén viendo, ¿cuántos chicos llegan a estar en los salones de clases donde están sus hijos y demás? Porque la verdad es que cada que hablamos de escuelas es muy complicado. Y lamentablemente actualmente otra de las cosas o factores que hay es que es muy complicado trabajar con los niños porque ya se rebasan muchos límites que desde casa no se ponen. Entonces cuando llegan a la escuela no hay límites, el niño no reconoce ciertos límites. Y antes, por ejemplo, hay incluso un meme muy fácil que decía, ¿no? Hace 20 años era la maestra y los papás atrás y sí, llamándole la atención al niño porque apoyaban al maestro. Ahora no, ahora es el niño de este lado, los papás atrás y el maestro así. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, los límites que se están creando de casa hacia la escuela, hay que recordar que en casa se dan los valores esenciales para tener la educación. En la escuela se da el conocimiento, en la casa se da la educación. Entonces, yo creo que esas son dos cosas que muchos papás están confundiendo. No, es que yo los mando a la escuela a que aprendan, sí, a que adquieran conocimientos que le van a ayudar en la vida, etcétera. Pero la educación se da y se genera en la casa. Entonces yo creo que ahí es donde estamos equivocando como la táctica, obviamente desde el gobierno, porque también se están apoyando y se está permitiendo que esto se pase o que rebase a los maestros, a las instituciones educativas, y debería de haber ciertos límites en donde las mismas instituciones, a través del gobierno, de las instituciones educativas, pues hubiera ese equilibrio, ¿no? Y también obviamente con el apoyo de los padres de familia, algo que no está pasando. Pero bueno, esperemos que a través de todas estas medidas, de todas estas pláticas que se están generando y de todos esos cambios que se proponen, pues se pueda generar algo interesante. Ahora, ya nada más para terminar, un poquito rápido de algunas otras noticias. Antes de pasar a la última noticia y de despedir el programa, porque ya se nos está acabando, nada más rápido, el día de ayer se corrió la Fórmula 1 en México. Sí. 346,000 espectadores, bueno, 345,000 y un poquito más, récord de asistencia. Wow. Pero lo más interesante es que les había platicado el viernes que había dos récords o dos importantes aspectos que se podría dar: que Lewis Hamilton fuera el campeón, que se volviera a coronar en la Fórmula 1, o que Max Verstappen, este holandés de 22 años, se rompiera el récord de más vueltas lidereadas. Pues bueno, ninguna de las dos cosas pasó. O sea, las expectativas no quedaron en nada. Max Verstappen sufrió la ponchadura de una llanta y de arrancar en el séptimo peldaño se fue hasta el 20. Y regresó, o sea, después de ir en el 20, regresó hasta el 6º lugar para terminar el 6º lugar de la carrera. O sea que si hubiera estado bien, seguramente hubiera volado en esa pista otra vez. Y Lewis Hamilton no fue campeón de la Fórmula 1 en México, pero sí ganó en esa ocasión. Los otros 2 años anteriores había ganado el campeonato en México, pero no había ganado la carrera. Algo que le faltaba a Lewis Hamilton, el día de ayer lo consiguió. Por otro lado, los Oilers perdieron los Oilers, perdieron los Eskimos de Fútbol Club de Edmonton. Recuerden que el clásico Barcelona-Real Madrid fue suspendido por todos esos problemas que están pasando allá en España, toda la zona catalana. Entonces, pues bueno, también mandarles un saludo a todos nuestros amigos chilenos que están pasando por una situación, un abrazo y solidaridad ante todo. Esperemos que todo se empiece a resolver. Exacto. Y que pronto recibamos buenas noticias. Así que fuerza hermanos chilenos, desde acá de
Edmonton, Canadá, les mandamos un fuerte abrazo y pues bueno, nuestros mejores vibras. Y pues bueno, ya una última noticia, tenemos que fin de semana. Ajá, que no se les olvide este fin de semana, el domingo 3 de noviembre, se va a cambiar la hora a la hora Winter Time. Se regresa el reloj. Regresa el Dormiremos reloj. una horita más, qué rico. Ajá, pero dice que el cambio ocurrirá a las 2 de la mañana. El domingo 3 de noviembre, momento en el cual los relojes cambiarán a la 1 a.m. Eso significa que durará 25 horas este día. Bueno, entre que 25, 24, 23 ya no sabemos porque después nos quitan una hora, nos la regresan, entonces pues no sabemos, ¿verdad? Entonces ya un día es de 23 y otro de 25 y ahí nos emparejan. Ahí no lo cuadran, como dicen. Sí, porque si dices que este es de 25 porque le retrasan una hora, ajá, entonces cuando adelantamos el otro es de 23 y ya, pues, entonces ya estamos emparejados. Ya ¿no? Nos emparejamos. Entonces ya ves que por eso tenemos cada X cantidad de años, tenemos los años bisiestos, en donde simple y sencillamente se agrega un día pues, para ir esos extras segundos y minutos que se fueron acumulando en el periodo del resto de los años, pues lo ajustamos en un día y pues ya estamos parejos, ¿no? El domingo traten de relajarse, tomarlo suave y ya. Así es. Recuerden que es una horita menos. Ajá. Así que se baja de las 3 a las 2 de la mañana. Eso nos va a dar una horita más de sueño. De las 2 a la 1. Bueno, de las 3 a las 2, de las 2 a la 1. Es lo mismo, es una hora para atrás. Da lo mismo. Si no vio la cara, quedamos que... Ok, entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Los dejamos. Esto es de Latino Evening Show. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana. El día de mañana tenemos tecnología. Así que, Sandrita, ¿algo más? Muy bien, entonces los despedimos y esperen más sorpresas y no se nos olvide la pregunta. El hashtag tú querías si te dijeran que solamente te quedan 5 minutos de vida. Sandra Nayo, de Latino Evening Show, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos. Bye bye.